Nicolás Alexandrovich Romanov, quien pasaría a la historia como Nicolás II, nació el 18 de mayo de 1868 en Tsarskoye Seló, una residencia imperial a las afueras de San Petersburgo. Era el hijo mayor del zar Alejandro III y de la zarina María Fiodorovna, nacida princesa Dagmar de Dinamarca. Desde el inicio, Nicolás fue criado con la conciencia de su rol como futuro emperador, aunque, paradójicamente, nunca pareció tener un temperamento natural para el poder. Era un joven reservado, de modales suaves, devoto a su familia y a su fe ortodoxa, con una educación estricta pero profundamente conservadora. Su padre, Alejandro III, era un autócrata robusto y dominante que despreciaba las reformas liberales y gobernaba con puño de hierro. A los ojos de este zar, su hijo mayor era frágil, soñador y poco preparado para llevar el peso de un imperio como Rusia. Nicolás fue educado por tutores personales y oficiales militares, y aunque estudió historia, derecho, lenguas, economía y política, su formación carecía de una visión práctica y moderna. No visitaba regularmente al pueblo ni era entrenado en la administración del Estado. Más bien, su preparación se limitaba a la teoría y al ceremonial. Todo esto influyó en su carácter. A pesar de su inteligencia y sensibilidad, carecía del instinto político de un líder. Era, ante todo, un hombre de familia que creía en los valores tradicionales y en la sagrada misión del zar como ungido de Dios. Pero no era un estratega, ni un reformista, ni un revolucionario. Durante su juventud, a pesar de la rigidez del entorno cortesano, Nicolás experimentó uno de los amores más profundos y constantes de la historia real rusa. En 1884, con apenas 16 años, conoció a la princesa Alix de Hesse-Darmstadt, una de las nietas favoritas de la reina Victoria del Reino Unido, durante una visita de la familia imperial rusa a la corte alemana. Ella tenía 12 años. En ese primer encuentro no ocurrió mucho más que una cortesía protocolaria, pero años después, cuando volvieron a encontrarse en San Petersburgo, el vínculo renació con una intensidad que marcaría sus destinos para siempre. Alix era una joven alemana de profundas convicciones religiosas, criada en una familia protestante luterana y con una personalidad seria, introspectiva y algo melancólica. No era la figura encantadora que muchas cortes esperaban de una futura zarina. Hablaba poco, no disfrutaba de los bailes ni de las fiestas, y parecía más cómoda en una iglesia o en un cuarto de lectura. Pero Nicolás se sintió profundamente atraído por ella, no solo por su belleza, sino por su carácter. Ella no era como las mujeres vanidosas que solían poblar los salones del palacio. Tenía algo puro, auténtico, casi místico, que lo conmovía. En sus diarios, Nicolás escribió que desde muy joven se sintió atado a ella con el alma. Su amor, sin embargo, enfrentó enormes obstáculos. Alejandro III y María Fiodorovna estaban en contra de la unión. Los motivos eran múltiples. Alix era alemana, y aunque de sangre real, no pertenecía a una de las casas más influyentes de Europa. Además, era protestante, y eso representaba un problema en la estrictamente ortodoxa corte rusa. Para ser zarina, debía convertirse a la fe ortodoxa, un paso que ella inicialmente resistió por lealtad a su creencia. Pero el amor de Nicolás fue tan firme que, contra los deseos de su padre, declaró que no se casaría con nadie más. Era una decisión inusual en una época en la que los matrimonios reales eran tratados como alianzas diplomáticas, no como vínculos personales. Pero Nicolás persistió. La situación cambió drásticamente cuando Alejandro III enfermó gravemente en 1894. Su salud se deterioró con rapidez a causa de una afección renal, y el panorama político se volvió inestable.
Rusia se hallaba en una etapa de transición entre dos siglos, con tensiones sociales acumuladas por décadas, movimientos revolucionarios en gestación y una aristocracia que aún se aferraba al absolutismo. Ante la inminente muerte del zar, se decidió acelerar la unión de Nicolás y Alix. Ella aceptó finalmente convertirse a la fe ortodoxa y tomó el nombre de Alejandra Fiodorovna, en honor a su nueva patria y religión. Alejandro III murió el 1 de noviembre de 1894 y apenas unas semanas después, el 26 de ese mismo mes, Nicolás y Alejandra se casaron en una ceremonia solemne en la gran iglesia del Palacio de Invierno. El contraste entre el luto por el zar fallecido y la celebración nupcial fue brutal. La nueva zarina entraba a la corte rusa rodeada de un ambiente de pesadumbre y desconfianza. Era vista como una extranjera fría y distante, y su conversión religiosa no calmó las sospechas de la nobleza ni del pueblo. Muchos pensaban que no tenía el carisma ni el linaje suficiente para ser la madre del pueblo ruso. Pero para Nicolás, ella era todo. En sus cartas privadas la llamaba mi sol, mi amor eterno, y durante los años más difíciles, nunca dejó de verla como su ancla espiritual. Cuando Nicolás ascendió al trono, lo hizo con un gesto de humildad que ocultaba una peligrosa falta de preparación. En sus primeras palabras públicas tras la muerte de su padre, dijo sentirse incapaz de llevar el peso de semejante responsabilidad. Era un momento delicado. Rusia era un imperio vasto y complejo, con más de 125 millones de habitantes de diferentes etnias, religiones y lenguas. El poder autocrático exigía no solo voluntad, sino visión, y Nicolás parecía tener únicamente la primera. A pesar de sus dudas iniciales, asumió su deber con la firme convicción de que estaba cumpliendo un mandato divino. Se aferró a la idea de que el zar era un elegido de Dios y que cualquier forma de parlamentarismo o reforma política era una amenaza al orden natural. Esa visión rígida, combinada con su carácter indeciso y la profunda influencia emocional que Alejandra ejercía sobre él, marcaría cada una de sus decisiones futuras, tanto en la guerra como en la paz. Lo que en otros monarcas fue ambición o genio político, en Nicolás fue una mezcla de deber religioso, amor familiar y apego al pasado. Su historia de amor con Alejandra, aunque profunda y genuina, lo aisló del resto de la corte. Juntos crearon un mundo íntimo y cerrado, donde él era el zar por gracia de Dios y ella su consorte por amor, pero el mundo exterior, el del hambre, la revolución, la guerra y la modernidad, no dejaría de golpear las puertas del palacio. Esa unión que había empezado como una historia romántica terminaría envolviéndolos en la tragedia más simbólica del fin de una era. De esa unión tuvieron 5 hijos. Olga Nikolayevna nació el 15 de noviembre de 1895. Era la primogénita de Nicolás II y Alejandra Fiodorovna. Desde pequeña, Olga mostró una personalidad seria y madura. Era conocida por su sensibilidad, su carácter responsable y su inclinación hacia la introspección. A lo largo de su vida, se destacó por ser una joven reservada y algo distante, pero también tenía una gran devoción por su familia y por el bienestar de los demás. Tatiana Nikolayevna nació el 10 de junio de 1897. La segunda hija del zar y la zarina, Tatiana fue descrita como la más digna y serena de las hermanas. Era alta, elegante y tenía una gran capacidad para organizar y asumir responsabilidades. Su madurez y su habilidad para liderar la hacían destacar en la corte. A menudo se la veía como la hija más confiable y una especie de segunda madre para sus hermanos menores. María Nikolayevna nació el 26 de junio de 1899. La tercera hija de la familia imperial, María era conocida por su amabilidad y su ternura. De complexión robusta y una sonrisa cálida, era muy querida por todos quienes la conocían. A pesar de su juventud,
mostraba una gran dulzura y un carácter amigable. Su vida estaba marcada por un sentido de felicidad que irradiaba en su entorno, lo que la convirtió en una figura popular en la corte imperial. Anastasia Nikolayevna nació el 18 de junio de 1901. La cuarta hija, Anastasia, era conocida por su espíritu vivaz y su energía desbordante. Era la más traviesa y la más juguetona de las hermanas, siempre dispuesta a hacer una broma o a gastar una travesura. Su carácter era extrovertido y su vitalidad la convertía en una figura encantadora. A pesar de su naturaleza alocada, tenía un gran cariño por su familia, especialmente por su hermano Alexei. Alexei Nikolayevich nació el 12 de agosto de 1904. El quinto y último hijo del zar Nicolás II y la zarina Alejandra Fyodorovna. Alexei era un niño muy querido, especialmente por su madre. Desde su nacimiento, fue recibido con enorme alegría, ya que finalmente la familia imperial tenía un heredero varón. Sin embargo, esta alegría se vio opacada por el descubrimiento de que sufría de hemofilia, una enfermedad que le causaba una fragilidad extrema. A pesar de ello, Alexei creció con una personalidad encantadora y muy cercana a sus hermanas, especialmente con Anastasia, con quien compartía muchas aventuras y momentos de juego. A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso vivía una etapa de inestabilidad creciente. La sociedad rusa estaba profundamente dividida. Una nobleza y aristocracia acomodada en los lujos del viejo régimen y una mayoría campesina empobrecida, hambrienta y sin derechos básicos. A esto se sumaba la expansión de ideas revolucionarias como el marxismo y el socialismo, impulsadas por intelectuales y activistas que denunciaban las desigualdades y clamaban por una transformación radical del país. La figura del zar Nicolás II, aunque respetada por algunos sectores, era vista por muchos como un monarca débil, desconectado de la realidad, y cada vez más influenciado por su esposa Alejandra y por el místico Grigori Rasputín, cuya presencia en la corte generaba escándalo, rumores y resentimientos. Mientras el pueblo sufría y el país se sumía en crisis económicas y militares, especialmente durante y después de la guerra ruso-japonesa y más tarde en la Primera Guerra Mundial, el zar parecía incapaz de responder con firmeza o empatía. En este contexto, distintos grupos comenzaron a conspirar para acabar con el sistema monárquico. Uno de los grupos más importantes fue el Partido Bolchevique, una facción radical del movimiento socialista encabezada por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Los bolcheviques veían al zar como símbolo máximo de la opresión y estaban decididos a destruir todo vestigio del viejo régimen. Su objetivo no era solamente cambiar al gobernante, sino erradicar por completo la autocracia y establecer un nuevo orden basado en el poder del pueblo y la dictadura del proletariado. La Revolución de Febrero de 1917 obligó a Nicolás II a abdicar, no solo por la presión del pueblo y de los revolucionarios, sino también por la falta de apoyo dentro de su propio gobierno y ejército. Fue una abdicación forzada por la situación. Nicolás pensó que su renuncia podría evitar el caos y que una transición pacífica era posible, dejando el trono a su hermano Miguel. Pero Miguel rechazó asumir el poder si no contaba con el apoyo del pueblo, lo cual selló el fin de la monarquía. Así, por primera vez en siglos, Rusia se quedó sin zar. Tras la abdicación, Nicolás II y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario. En un primer momento fueron llevados al palacio de Alejandro en Tsarskoye Seló y más tarde fueron trasladados a Tobolsk, en Siberia, supuestamente por motivos de seguridad. Durante este tiempo, vivieron en condiciones relativamente austeras, pero aún protegidos. Sin embargo, cuando los bolcheviques tomaron definitivamente el poder en la Revolución de Octubre de 1917, el destino de la familia imperial cambió radicalmente.
El nuevo régimen no podía permitirse el riesgo de que los Románov se convirtieran en símbolo de la resistencia contrarrevolucionaria. Para los líderes bolcheviques, mientras la familia viviera, existía la amenaza de una restauración de la monarquía, especialmente porque varios ejércitos blancos, contrarios al bolchevismo, seguían combatiendo en distintas regiones del país. Finalmente, los Románov fueron trasladados a Ekaterimburgo, una ciudad industrial de los Urales, donde quedaron bajo custodia del soviet local, controlado por los bolcheviques. Allí fueron confinados en la casa Ipatiev, una antigua residencia burguesa que fue rebautizada por sus captores como la Casa de Propósito Especial. Los prisioneros estaban vigilados constantemente y su aislamiento fue total. Las condiciones eran tensas, tristes y cada vez más amenazantes. Durante ese tiempo, se planificó en secreto la ejecución de toda la familia. La orden se tomó en Moscú con la participación de figuras clave del nuevo régimen, como Yakov Sverdlov, y fue ejecutada por Yakov Yurovsky, el jefe del Soviet de Ekaterimburgo. La excusa oficial era que la presencia de los Románov en esa ciudad representaba un riesgo, pues los ejércitos blancos se acercaban peligrosamente. No podían permitir que la familia cayera en manos de los enemigos del régimen. Por ello, se decidió eliminarlos de forma definitiva. La noche del 16 al 17 de julio de 1918, se les comunicó que serían trasladados a un lugar más seguro. Esa fue la mentira. Bajaron al sótano, supuestamente para esperar un transporte. Allí, el zar, su esposa, sus 5 hijos, el médico de la familia y 3 sirvientes fieles fueron reunidos. De repente, el pelotón de fusilamiento apareció y se les leyó una declaración. El pueblo soviético había decidido su ejecución. Nicolás alcanzó a decir unas pocas palabras, pero fue interrumpido por los disparos. La ejecución fue brutal y desordenada. No terminó rápidamente como se había planeado. Los disparos iniciales mataron al zar y a algunos adultos, pero las balas rebotaban en las hijas, que parecían resistir. No era un milagro. Las jóvenes habían cosido joyas, diamantes y piedras preciosas dentro de sus corsés y vestidos, como forma de esconderlas y protegerlas. Estas joyas, herencia familiar, estaban destinadas a un posible escape o futuro incierto. Pero sin saberlo, habían convertido su ropa en una especie de armadura improvisada, lo que dificultó que las balas las atravesaran. Los soldados, confundidos y nerviosos, terminaron usando bayonetas y disparando a quemarropa durante minutos. Después de la ejecución, los cuerpos fueron cargados en camiones y llevados al bosque. Allí, fueron desfigurados con ácido, quemados parcialmente y arrojados en una fosa improvisada. El objetivo era borrar cualquier rastro y evitar que el lugar se convirtiera en sitio de peregrinación o resistencia. Pero el secreto no fue absoluto, y con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores, documentos e incluso búsquedas clandestinas. Mucho tiempo después, en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, los restos de los Románov fueron finalmente exhumados y analizados con métodos científicos, incluyendo pruebas de ADN. Se confirmó que correspondían al zar, su esposa y 3 de sus hijas. Los cuerpos de Alexei y una de sus hermanas menores no fueron hallados hasta 2007, enterrados en otro lugar cercano. En cuanto a su parentesco con la familia real británica, sí, estaban emparentados directamente. La zarina Alejandra era nieta de la reina Victoria del Reino Unido, al igual que el abuelo de la reina Isabel II. Nicolás II y el rey Jorge V de Inglaterra eran primos hermanos. De hecho, Nicolás y Jorge se parecían físicamente de forma notable. Durante la Revolución Rusa, hubo intentos de conseguir asilo para la familia imperial en Inglaterra, pero el gobierno británico, temiendo una reacción negativa en su propia población, no lo permitió. Esta decisión dejó a la familia Románov sin escapatoria.
Décadas más tarde, ya bajo el reinado de Isabel II, el tema de los Románov volvió a cobrar importancia simbólica. Aunque no fue ella directamente quien ordenó el traslado de los restos, sí hubo gestos oficiales y diplomáticos de respeto por parte del Reino Unido. Finalmente, en 1998, los restos fueron enterrados con honores en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, junto a los demás zares de Rusia. Así, después de 80 años, los Románov fueron devueltos a la historia oficial de su país. Su tragedia, sin embargo, sigue siendo una de las más dolorosas y estremecedoras del siglo XX.